vamos a resolver, digamos, cualquier inquietud técnica que hayan tenido en términos de la actividad o de las actividades que se les haya presentado, alguna situación que tengan, la discutimos, ¿ok? Bueno, dentro de los indicadores de lo que estamos trabajando, ¿sí? Vamos a ver algo que se llama los ciclos económicos. Ese es una de las etapas en las cuales se mueven los países y que de una u otra manera nosotros analizamos desde el primer momento de la clase. Pues de manera indirecta lo hicimos cuando calculamos el Producto Interno Bruto, y en el Producto Interno Bruto vemos que el país ha tenido momentos de auge, momentos de recesión, momentos de recuperación y momentos de, de sostenibilidad. Entonces aquí vamos a entender cuáles son esos momentos y en qué etapa estamos en ese momento para entender qué es lo que viene más adelante. Vamos de una otra manera a ver lo que es la inflación y desempleo. Es una disyuntiva en la cual se enfrentan las economías. Si ustedes han notado, posiblemente en los últimos años hemos tenido una situación de desempleo, de inflación, digamos, relativamente controlada, aunque ahora con la pandemia lo más factible es que se afecte esa actividad o ese control de la inflación. Y la tasa de desempleo, pues que de acuerdo a los indicadores de desempleo que se manejan, pues el DANE la revela cada mes cómo va esa tasa de desempleo, y al final pues tenemos una tasa de desempleo a nivel macroeconómico, aunque ustedes ya saben que en las regiones, en los departamentos que ustedes están analizando, en algunos está bajando, en otros está subiendo. Entonces vamos a ver esa parte. Vamos a continuar, que algo que quedó pendiente con el índice de desarrollo humano, ese indicador que de una otra manera da la medida de cómo están los países y pues para de una otra manera medir si el país está en un nivel de desarrollo alto, en un nivel de desarrollo medio o en un nivel de desarrollo bajo. Hay un indicador que ustedes están en este momento eh, graficando y analizando, que es el coeficiente de Gini. Entonces ahí, aunque yo sé que ustedes ya lo han investigado para poder hacer la descripción de esa variable, pues es importante entender que es un indicador que permite establecer qué tanta desigualdad hay de un país a otro. Y cuando nosotros entendemos esos indicadores de coeficiente de Gini, sobre todo eso, y ver cómo se ha comportado en Colombia, pues nosotros entendemos que es un país con bastante nivel de desigualdad, aunque ya la pandemia ha revelado esos niveles de, de desigualdad, cuando vemos pues que hay gran cantidad de personas en condiciones de pobreza monetaria y sobre todo en pobreza multidimensional, cuando no tienen espacios para poder resguardarse o tienen que de una otra manera salir de manera forzada a suplir ciertas necesidades. Entonces vamos a continuar con eso y después de eso pues hacemos cualquier discusión adicional que tengamos al cabo con relación a las temáticas y a los pendientes del curso. Dentro de las competencias, identificar los ciclos que tiene la economía en los países, comprender el concepto de desarrollo humano y su medición, analizar la desigualdad desde una mirada técnica y realizar discusión sobre el tema por parte de los estudiantes. Eso es lo que vamos a ver para hoy. Y les traigo esta gráfica. No es una gráfica pues solamente pensada en los Estados Unidos, sino que pues fácilmente se revela a qué se enfrentan las economías. Entonces, aquí está
este es el comportamiento de los 110 años de los Estados Unidos. Entonces, ustedes observan ahí que hay unos momentos señalados para los Estados Unidos, y yo quiero que alguno de ustedes o dos de ustedes me diga qué pasó y qué creen que generó en Estados Unidos ese momento de auge o ese momento de recesión, como se ven anotados ahí. Entonces, abro el micrófono para que ustedes, dentro de lo que observan, me comenten qué creen que, pues, aunque ya saben qué es, por qué creen que se dio eso en Estados Unidos, o por tanto auge o recesión. Queda abierto el micrófono. ¿Sí me están escuchando? Sí, claro, profe. Sí. Bueno, por lo visto no hay opinión en este momento. Si ustedes observan en en los primeros años de empezar el siglo XX, pues la economía de los Estados Unidos no era una economía que tuviera un comportamiento en su crecimiento, en su PIB per cápita alto. Si ustedes lo ven, es relativamente sostenible. No tuvo hasta la Primera Guerra Mundial, donde no tuvo gran participación, pues no logró tal incidencia en su economía, pues con relación a mostrar un periodo de auge. Alguien me está... Sí, entonces me dicen si están viendo la presentación nuevamente. Sí, señor. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces aquí lo que podemos observar es que en la, en Estados Unidos, en las primeras décadas, hasta 1930, aunque tuvimos en la década de los 20, antes de 1929, ¿sí? Que fue la Gran Depresión,
y que pues obviamente esa Gran Depresión mostró la debilidad en la cual el mundo se encuentra y que de una otra manera ya están comparando esa Gran Depresión que pasó en 1929 y que nosotros sentimos el coletazo más adelante con lo que va a pasar con la economía del mundo ante la pandemia del COVID-19. Entonces aquí lo que vemos es que ha causado depresiones o recesiones en los países y de una otra manera que en Estados Unidos cómo lo afecta de manera positiva o de manera negativa. Si ustedes notan de manera muy leve, la guerra mundial, pues como era guerra mundial, afecta a todas las economías en su conjunto, pero para Estados Unidos no fue algo significativo. Si nos volvemos a la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos tuvo un alto nivel de participación, si ustedes notan, tuvo un alto beneficio. Creo que es uno de los momentos más empinados del crecimiento del PIB per cápita, pues porque ya saben qué características tiene los Estados Unidos como nación industrializada y de una otra manera dedicada a la industria armamentista. Entonces, si es una nación que tiene dedicación a la industria armamentista, pues obviamente una guerra, en este caso una guerra mundial, lo va a beneficiar. Así como vemos que en el 1930 sale lo que se llama la Gran Depresión. Pero lo más importante es que esa Gran Depresión más adelante tiene un periodo de auge, pero ese periodo de auge tiene de una u otra manera generó la oportunidad, como lo puede estar generando en este momento. Posiblemente no lo veamos en el corto plazo, pero más adelante vamos a observar la transformación de la economía. Como pasó con la economía de los Estados Unidos, esperemos que la economía de nuestro país también aproveche ese periodo de recesión como para repensarse la manera de hacer economía o salga un economista como lo fue John Maynard Keynes, que pues nosotros conocemos y aplicamos el modelo keynesiano actualmente, y a raíz de ese modelo keynesiano vemos que ya los países empezaron a tener una connotación distinta. A raíz del modelo keynesiano, ya el Estado empezó a participar en lo que es el mercado para controlar esas externalidades que se dan en los mercados. ¿Qué tipo de externalidades? Una externalidad negativa, como los poderes de mercado, o la acción de la mano invisible, en la cual no había ninguna regulación. Esa Gran Depresión se dio por una baja regulación, en este caso del sistema financiero. Hubo una burbuja especulativa bastante alta que pues, explotó esa burbuja, afectó a los Estados Unidos, que venía de una auge en la década de los 20, pues, pero terminó con esa Gran Depresión. Y también vemos las crisis petroleras. En las crisis petroleras, pues obviamente los Estados Unidos como nación industrializada, pues tiene como elemento el petróleo, como insumo fundamental el petróleo, pues para mover toda su capacidad productiva. Y esas crisis petroleras pues hacen que de una u otra manera haya tenido esos picos bajos de crecimiento en la economía de los Estados Unidos. Y al final, ya terminando empezando el siglo XXI, terminando la primera década del siglo XXI, 2008, fue la gran crisis financiera que ustedes ya conocen, posiblemente algunos de ustedes no la sintieron. En Colombia no se sintió directamente en el 2008, sino que prácticamente a finales del 2008 y todo el 2009 fue el periodo que logramos sentir la crisis financiera en nuestra economía. Entonces, ¿qué vemos aquí inicialmente? Y ustedes lo saben porque de una u otra manera fue el primer ejercicio que ustedes realizaron
para el primer informe, que fue mirar cómo era el crecimiento de la economía de Colombia, pero yo les dije a ustedes, tomen 4 años que a ustedes les parezca interesante. Y lo que les parecía interesante a ustedes era cuándo estaba alto y cuándo estaba bajo y por qué. Entonces, prácticamente es eso. Pero lo que les quiero mostrar es que aquí, de una otra manera, hay unos periodos bajos y hay unos periodos que tiene auge y es el manejo de la crisis. Ante eso pues no solamente el Producto Interno Bruto es lo que se ve afectado, sino que también se ve afectado lo que es la tasa de inflación. ¿Sí? Volviendo a ese recorrido histórico que tenemos acá, pues de una u otra manera, ¿qué genera la crisis o los momentos económicos al crecimiento, a la inflación y al desempleo? Pues si ustedes observan entre la década de los 20, 1915, más o menos Primera Guerra Mundial, hasta la Gran Depresión, esas tasas de inflación, el manejo de los precios, no solamente en esa economía, en muchas economías no era tan relevante. Y vemos que tiene unos altos índices de volatilidad, ¿sí? ¿Por qué tienen altos índices de volatilidad? Porque estaba sujeto al comportamiento del mercado. Como les decía, el modelo económico que estaba, que era el más importante, pues estamos en un modelo capitalista, pero en una economía capitalista, pero no había un modelo estructurado en el cual todas las economías se acogieran. Entonces, solamente fluctuaba la ley de oferta, la demanda, el beneficio, la ganancia, la pérdida, pero no participaba el gobierno como lo hace después de 1930 con la Gran Depresión. Más adelante, después de esa Gran Depresión, vemos que ya hay unos comportamientos, obviamente, pues ese comportamiento en los países no es de corto plazo, esos cambios, aunque los choques económicos se dan en el corto plazo, los cambios a esos choques económicos pues no se reflejan de la misma manera. Tenemos que esperar unos años, 5 o 10 años, que puede ser mediano plazo, para que las economías vuelvan y surjan y hagan sus transformaciones. Y de nuevo, en el modelo keynesiano, ya el gobierno tiene un elemento regulatorio y ante esa participación en la economía, esa afectación del Producto Interno Bruto por parte del gobierno, es que de una u otra manera ya empieza a regular los precios en la economía. Y ante eso, nosotros vemos que qué pasa en las crisis económicas, y de acuerdo a lo que lo sostenga, es el comportamiento del desempleo. Aquí, en esa, pues la tasa alta de desempleo para un país como los Estados Unidos, que en 1930 posiblemente tenía unos 100 millones de habitantes, digamos, podemos decir que en ese momento tenían esos 100 millones de habitantes, y con una tasa mayor del 25%, como lo vemos ahí, pues son prácticamente 25 millones de personas mal contadas sin trabajo, ¿sí? Y sin poder conseguir trabajo en el mediano plazo, en el corto plazo. Entonces aquí pues vienen otra vez esas dinámicas de la economía en las cuales permite que ya la economía se reenfoque y de una u otra manera el consumo, en este caso de los hogares, potencie la producción de las empresas y esa producción de las empresas pues de una u otra manera genere nuevamente empleo. Entonces esa es como la dinámica que tiene la economía. Y yo no sé si ustedes han escuchado el tema de la obsolescencia programada, ¿sí? Si alguno de ustedes les ha escuchado la obsolescencia programada.
No, señor. Bueno, Santiago, entonces, para salir de, si queremos nosotros como fórmula, salir de la, de una crisis de desempleo, lo importante es generar empleo para dinamizar la economía, ¿sí? Por esa alta tasa de desempleo que hay. Estados Unidos como país industrializado, donde pues perdió en esa época de la Gran Depresión las personas gran cantidad de empleo. No sé si ustedes ven noticias solamente de Colombia, sino que dentro de los Estados Unidos, y ustedes ven que ya los gurús, los profetas de la economía, están estipulando más o menos una pérdida de una tasa de desempleo donde más o menos 18, para esta época, para la semana anterior, 18 millones de estadounidenses estén perdiendo el empleo. Posiblemente sea insignificante para una población como la de los Estados Unidos, pero estamos hablando de 18 millones de personas, donde 18 millones de personas pueden estar fácilmente representando 30 millones de personas por las familias que pueden estar representadas ahí, ¿sí? Y si estamos hablando de una nación que tiene 300 millones y algo más, está aumentando aproximadamente, está afectando un 10% de la población, ¿sí? O más en ese momento, si lo vemos por familias. Entonces, una tasa de desempleo que pase del 7% al 12, 15% en Estados Unidos por su tamaño de la población, pues afecta de manera significativa a, a ese país. Y de una u otra manera, los países, las economías, el gobierno como tal, se preocupa pues porque esos niveles de desempleo no sean tan altos. Así se ha ocasionado por una crisis. Entonces, lo que hicieron los países fue adaptarse a lo que fue la obsolescencia programada. ¿Qué es obsolescencia? Que ciertos bienes y servicios tengan un cierto grado de duración, ¿sí? Ustedes por lo menos lo experimentan mucho con el celular o con algunos aparatos en los cuales ya a ciertos meses, a ciertos años ya no sirve, no es igual, y nosotros en ese momento nos estamos preocupando por si el celular toma buena foto, por si el celular tiene buena velocidad, por si el celular podemos hacer varias cosas con ese celular. Entonces, si puedes descargar varias aplicaciones, entonces ya eso hace que de una u otra manera se necesite de manera permanente consumir bienes y servicios, lo que no estamos haciendo ahora, ¿sí? Entonces, miren que el consumo de bienes y servicios fue lo que de una u otra manera ayudó a un país como los Estados Unidos y a muchos países a través de la obsolescencia programada disminuir esos altos niveles de desempleo, pues ya dejar de decirle a la gente que no consuma en este momento, pues va a hacer que las empresas no produzcan, y al no producir, pues no necesitar mano de obra, y al no necesitar mano de obra, pues a elevar los niveles de desempleo. Y por eso ustedes escuchan que los empresarios están abogando por pues, unas medidas mucho más sencillas para poder afrontar esa crisis, porque la tasa de desempleo pues, va a aumentar en la mayoría de las economías. Pues, aunque toman como referencia Estados Unidos, para nosotros también va a ser más adelante en ese corto plazo, que ese corto plazo pueden ser, así como pueden ser un año, 6 meses, pueden ser 5 años, va a ser significante para cada uno de nosotros. Entonces, eso es lo que les quería mostrar de qué es lo que afecta
de acuerdo a la situación económica que se está dando a las economías. Y lo que principalmente se trabaja es el crecimiento económico. Ya ustedes han escuchado al ministro de Hacienda, a los economistas del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, en decir pues que ya comparan además de la fiebre española con el COVID-19, las crisis ya del mundo las están comparando con la Gran Depresión, ¿sí? Por todo el impacto económico que ha tenido pues, las economías a raíz del COVID-19. Entonces, ese es como lo que les quería presentar de manera inicial. No vamos tan lejos, vámonos más al sur y quería como reflejarle que nosotros en Colombia también hemos tenido periodos de crisis, ¿sí? Tuvimos aquí en la misma década de los 30, entre 1928 y 1931, paralelo, coincidió, no fue efecto en ese momento de la Gran Depresión, antes de 1929, que fue la época de la Gran Depresión para los Estados Unidos. Colombia ya enfrentó a un primer periodo de crisis. Ustedes saben, algunos de ustedes saben que Colombia tuvo un periodo de auge a raíz de la indemnización que tuvo por parte de los Estados Unidos por la venta de Panamá, ¿sí? Entonces, cuando Panamá, los Estados Unidos le dio eso, pues de una otra manera, Colombia tuvo un periodo de transformación industrial, económico, vinieron algunas reformas que antes de 1928 dieron la posibilidad de tener una mejor economía. Pero, pues desafortunadamente, en los periodos de auge no se ven los ciertos errores y el país no aprovechó de manera significativa ese periodo de auge. Lo único que hizo fue la creación, la unificación de la emisión de dinero, que ya se creó en 1923 el Banco Central, pues para poder que sea la única entidad de emisión de dinero en esa economía. Lo que pasó, lo que generó la crisis es que el comercio exterior se empezó a generar algunos aranceles a ciertos bienes y servicios, porque miren que venía ese fue una medida en la cual algunas economías que no eran globalizadas como lo somos ahora, Colombia pasó desde 1924 a unos ingresos promedios de 5.2 millones, en 1925 a 8.4 millones, en 1926, miren ese crecimiento tan alto, 23,7 millones, en el 1928 a 69,8 millones, ¿sí? Pero en ese 1928, en el segundo semestre, dejó ya de percibir ese ingreso y pasó. ¿Estás mostrando una gráfica? No. Le estoy explicando la crisis del 1928 a 1931. ¿Sí? Entonces, lo que pasó es que tuvimos nosotros esa indemnización de Estados Unidos por Panamá, pues se usó de manera relativa muy bien, ¿sí? Pero muchas veces, pues creo que nos ha pasado a nosotros, tenemos el ingreso, vamos bien en nuestra economía, pero nos preocupamos si viene un periodo
de crisis, de recesión. Y en esos crecimientos que pasó, es que fue muy alto de 1924, cuando ya tuvimos una banca central unificada de 2.5 millones a 69 millones en 1928 en el primer semestre, y ya en el segundo semestre volver a 5.6 millones. Eso fue algo, pues un cambio bastante significativo, y esa baja en el mercado externo que se dio, pues de una otra manera, cuando usted pierde sus ingresos, y eso es lo que le está pasando a los empresarios, que los empresarios están perdiendo ingresos y van a la banca. ¿Y qué les dice la banca? Es que pues, yo sé que usted es empresario, yo sé que el gobierno está diciendo que le prestemos, pero para mí usted no es confiable, ¿sí? Entonces, eso fue lo que pasó. Se paralizó el crédito a nivel externo, y pues vino todo esa depresión, esa recesión en la economía, después de haber venido de un auge bastante significativo, y cayó ya en una recesión y tuvo una depresión coincidiendo con la Gran Depresión de los Estados Unidos. Ustedes saben, si pasa algo en los Estados Unidos, afecta a la economía del mundo. Y pues obviamente nosotros no había quien en esa época pues prestara, porque ya la crisis mundial estaba afectando al resto de las economías. Entonces no sabíamos cómo apalancarnos para salir de esa crisis. Viene después también en el siguiente siglo, la crisis de los 40, ¿sí? En esa crisis de los 40 también fue una gran depresión, cuando ya empezaron a caer los precios del petróleo, los precios del café a nivel externo. Y ustedes saben pues que de una u otra manera el gremio de la Federación de Cafeteros ha tenido gran incidencia en manejo de los recursos gubernamentales, en términos de pago de deuda, en términos de producción de bienes y servicios, y en términos de jalonar el resto de la economía, y así como lo hace el petróleo. Por eso ustedes ven que si el petróleo baja, pues las economías, el gobierno pues toma disposición de que, perdón, si el petróleo sube, el gobierno toma a disposición para hacer inversión pública las ganancias por los aumentos del precio del petróleo. Pero si el petróleo baja, pues el gobierno no va a tener de dónde va a tomar para hacer su inversión pública, para potenciar su gasto público. Entonces, eso fue lo que pasó en la época de los 40. Para la época de 1979 a 1983, ese fue gobierno de Turbay, si no estoy mal, para esa época, entre Turbay y Virgilio Barco, creo que estaban para esa época gobernando. Entonces, pues hubo una crisis de la década de los 80, eso fue a nivel general, porque hubo un cierre de los mercados financieros y empezó también la caída de los precios del café. ¿No La fue crisis más... Belisario Barco, profe, sino Betancourt, ¿no fue? Turbay y Betancourt, creo que fue. Sí. Eso, Turbay y Betancourt. Fue para el 85, que fue el Palacio de Justicia, estaba Belisario. Ok, gracias. Sí, después fue Belisario, muy bien. Entonces, fue la siguiente crisis, fue la más significativa, creo que lo vimos en unas clases anteriores, antes cuando estuvimos en las presenciales, que les mostraba que Colombia tuvo un crecimiento negativo, ¿sí? Tuvo un decrecimiento, y esa fue la más severa que ha tenido Colombia dentro de las crisis económicas.
la que más impactó porque también venía de un periodo de auge, ¿sí? Ese periodo de auge, desafortunadamente, fue un auge en términos relativos permeado por el fenómeno del narcotráfico, que de otra manera jalonó la construcción. Para esa época, ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, norte de Santander, Bucaramanga, empezaron a tener esos periodos de donde el narcotráfico incidía de manera significativa y pues para camuflar para lavar sus dineros ilícitos, se construían edificios, de otra manera la construcción empezó a surgir y si la construcción surge, la construcción es un elemento, es una actividad que jalona la mano de obra calificada y la mano de obra no calificada, porque usted necesita ingenieros, topógrafos, arquitectos, usted necesita una mano de obra calificada y la mano de obra no calificada, pues los obreros para hacer las construcciones y los gremios, la metalurgia, los gremios de la construcción, la industria de los alimentos, todo se jalona y pues veníamos de un crecimiento aproximadamente del 92 al 95, 96, bastante significativo en Colombia. Ante ese crecimiento, permeado por esos dineros ilícitos, pues el sistema financiero tuvo cierta confianza y pues el crédito era muy sencillo en ese sistema financiero, pero empezó a endeudarse todo el mundo, los hogares, las empresas, el mismo gobierno se empezó a endeudar y por lo menos nosotros como personas con deuda, una de las deudas más amplias era la deuda de crédito hipotecario, ¿sí? Ante unos cambios en la fórmula una afectación en la fórmula de crédito hipotecario, generó que el costo de la vivienda surgiera de manera significativa. O sea, yo pasé de pagar un crédito, pongamos a precios actuales, que estaba en 900.000 pesos por una casa, por un mensual, a pagar 1.500.000, ¿sí? Entonces, pues obviamente, ustedes saben que hay prioridades y hay necesidades básicas para satisfacer y ante esa obligación de largo plazo que es una vivienda, porque usted compra una vivienda y no la paga al otro día, sino que la paga en 15, 20, 30 años, pues el sistema financiero estaba con una cartera bastante amplia. Y asimismo las empresas y el gobierno habían pedido liquidez del sistema financiero y el sistema financiero, ante la confianza de inversionista de esa época, pues empezó a crecer mucho su cartera y no tenía esa liquidez que requiere. Por eso ustedes ven que ahora el Banco de la República, ante crisis anteriores, lo que quiere es que tengamos liquidez, pues para poder de una otra manera dinamizar la economía ante este periodo de recesión. Y de ahí lo que, digamos, el mecanismo que salió fue para salvar la banca, fue el 2 por 1000, que era un impuesto transitorio para salvar la banca. La banca se salvó, pero el gobierno vio que era una forma de recaudo muy buena y pues siguió con ese cobro, pero lo aumentó y ahora tenemos lo que es el 4 por 1000, ¿sí? Entonces, ese 4 por 1000 que nosotros vemos actualmente es resultado de esa crisis financiera. Y en 2008, que ustedes, algunos lo lograron reflejar en su primer informe,
lo que ustedes observan es que hubo una crisis mundial, ¿sí? Esa crisis mundial fue causada, primero que todo, por una burbuja hipotecaria en los Estados Unidos, similares a lo que estuvo acá en Colombia, pero lo que pasó allá fue que los mecanismos de regulación financiera fallaron. Sí, el sistema financiero prestaba a un nivel de riesgo demasiado alto, pero los organismos de regulación se hicieron de los orejas gordas y no escuchaban, no se dieron cuenta o dejaron pasar por encima el nivel de riesgo que estaba incurriendo, en el cual yo podía fácilmente endeudarme y sobreendeudarme, y el sistema financiero no controlaba ese sobreendeudamiento, esos títulos de alto riesgo, y más adelante pues esa burbuja hipotecaria explotó. Y de manera paralela, en Grecia entró también una crisis fiscal, donde ya pues su déficit fiscal fue muy alto y empezó pues a generar un impago en la cual pues Alemania trató de salvar, pero ante la crisis de los Estados Unidos pues cayó prácticamente toda la economía. Ustedes vieron el comportamiento del dólar, el comportamiento de los precios del petróleo ante la pandemia, o sea, cómo de una u otra manera las grandes economías, independientemente de que estuviéramos en pandemia o no, ellos siguen jugando la geopolítica y el poder y la posición ante sus países, que son sus competencias, y estaban aumentando el petróleo, aumentando la producción de petróleo, pues para que esos precios se fueran a pique. Obviamente todo eso es guerra fría, que nosotros observamos. Hay una guerra fría entre Rusia, Inglaterra, China, Estados Unidos. Independientemente que la gente se esté muriendo, ellos siguen jugando a la geopolítica y al poder y Pero, profe, al posicionamiento. perdón, Sí, dime. una preguntita. ¿Cómo así que se fuera a pique el petróleo en precio? O sea, a mayor producción, más barato tienen que venderlo los otros países. ¿A eso se refiere usted? Sí, sí, claro, porque hay una sobreoferta de petróleo en ese momento, y pues como ustedes se dieron cuenta, ya España, Italia, China estaban en periodo de confinamiento. Entonces la demanda de petróleo disminuye, y ante ese aumento de la producción que estaba Arabia Saudita, Rusia, y que fue lo que empezaron con la guerra de producción, de sobreproducción, pues no había quien les comprara petróleo. Entonces están ofreciendo mucho, aumentando mucho la producción. Obviamente eso va a atender, en ese aumento de la oferta, va a atender una caída de los precios del petróleo. Por eso ustedes vieron que los precios del petróleo cayeron de un día para otro de manera significativa, ¿sí? Eso fue lo que pasó. Y en las noticias uno escuchaba que pues ellos estaban en su guerra económica. O sea, yo, independientemente de lo que pase, yo sigo en mi guerra De económica. poder. Y sí, no crean que ahora, o sea, todo el mundo dice, nosotros muy ¿No? muy inocentes, muy ingenuos, este mundo va a cambiar, si yo no salgo cambiado de la cuarentena, no me sirvió para nada. O Pero es sea, que los que necesitamos que cambien no van a cambiar porque son los que nunca van a perder. eso es, ¿sí? Eso es. Entonces, nosotros seguimos sumisos, agachamos la cabeza, pero los que quieren el poder van a seguir en el poder, ¿sí? Y van a querer siguiendo expandiendo su imperio, porque ustedes saben que un imperio es cuando puedo tener dominación entre muchos países. Entre más países yo pueda dominar, pues mejor es el imperio, ¿sí? Y pues todo el mundo quiere ser emperador. Entonces, ahí ya viene una guerra bastante significativa desde la geopolítica. Entonces, es estratégico, todo es estratégico para unos. Entonces,
han escuchado que Donald Trump ya le puso precio a la vacuna contra el COVID-19, ¿sí? Ya le dijo, vale tanto, porque si él tiene esa vacuna, pues la industria farmacéutica va a tener un auge bastante significativo y tener el poder de una enfermedad mundial. Yo poder expedir el medicamento me da también un poder económico bastante alto. Ahí viene pues otras situaciones. Nosotros, ya ustedes, cuando acabemos nuestro curso de macroeconomía y agregados económicos y estemos ya laborando más adelante y nos veamos por ahí, ya se van a dar cuenta de las noticias y van a entender que se está jugando más adelante la geopolítica. No, eso más adelante lo vamos a tocar. Aquí, pues, digamos, de una manera u otra, tocamos por lo de la crisis, el tema de Europa, y se me salió lo de los petróleos en China, perdón, con Rusia y Arabia Saudita, pero eso es lo que vamos a nosotros escuchar más adelante. O sea, ya la gente, los que se murió, la gente vuelve a su normalidad, a su actividad económica, a seguir su vida y las potencias a seguir peleando entre ellas. Eso es lo que vamos a nosotros a observar, ¿sí? Aunque creo que sí, mucho vamos a salir mejores personas después de esto. Entonces, lo que le quería, pues todo este granaje es para saber, para que ustedes entiendan que las economías tienen ciclos, ¿sí? Y ustedes lo vieron de manera, si ustedes miran ahora, que terminamos la clase, van a su primer informe y ven el PIB, que fue la primera gráfica que hicimos de Colombia, ese PIB tiene ese comportamiento cíclico, ¿sí? Hemos tenido tenemos un crecimiento, tenemos un periodo que toca su máximo, que es el periodo de auge. Y si ustedes notaron, hay una recesión, ¿sí? Esa recesión tiene dos componentes. Cuando cuando se está en recesión más de 3 o 4 trimestres, a eso se le llama depresión, ¿sí? Pongamos el ejemplo de que la recesión es terminar con el novio o con la novia, ¿sí? Entonces, cuando terminé con el novio o con la novia y no volví con ella o no volví con él y no tengo que, después, me hace falta una persona al lado, entonces mucho tiempo pensar en esa persona me causa después, ¿qué? Depresión, ¿sí? Ese es un ejemplo, digamos, entonces yo entro en depresión porque terminé con esa persona. Y después llega alguien y empieza el periodo de ¿qué? De recuperación, ¿sí? Y ya viene un nuevo ciclo económico donde está otra vez un auge y otra vez viene la recesión y esperemos que no haya depresión, ¿sí? La depresión depende del tiempo que se dure en recesión, ¿sí? Entonces, si las economías actúan de manera rápida ante los periodos de recesión, posiblemente no se alcance estar mucho tiempo en recesión, por lo tanto, no se podría llamar depresión. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a nosotros encontrarnos, pero digamos que afortunadamente lo que dice la literatura económica es que después de la depresión algo nuevo, algo que transforma, algo que cambia la economía, ya sea local o ya sea mundial, sale, ¿sí? O sea que algo va a salir de esa economía. Posiblemente ya algunas potencias, algunos países van a enfocar su producción a otras cosas, van a buscar, a ver que no hay necesidad de ciertas actividades. Nosotros como consumidores posiblemente dejemos de priorizar ciertas cosas, ¿sí? Lo que sí tiene que hacer la economía, apenas salgamos de eso y apenas llegue la vacuna sobre todo, es volver al consumo masivo de bienes y servicios. ¿Por qué el consumo masivo de bienes y servicios? Porque el consumo masivo de bienes y servicios va a estimular la demanda, la oferta de bienes y servicios, y al estimular la oferta de bienes y servicios,
va de una otra manera la economía a necesitar más mano de obra, y al tener más mano de obra, pues va a generar más empleo, y al tener más empleo, más ingreso, y empieza otra vez la economía a resurgir. Ese es de una otra manera lo que nosotros vamos a observar, que es el estímulo al consumo de bienes y servicios. Entonces, ese es lo que tenemos nosotros acá, ¿sí? Entonces, ¿qué lo genera? Lo generan choques económicos, como lo que estamos viendo ahora es un choque económico, aunque es por medio de una enfermedad, una pandemia, pues la economía se contrajo porque la demanda disminuyó, y al disminuir la demanda, pues obviamente la oferta también se contrajo, ¿sí? Ese es lo que nosotros estamos observando acá. Y eso es lo que le va a pasar a la economía. Pero ya sabemos que viene más adelante un periodo de recuperación. ¿De qué depende la recuperación? De muchos factores. ¿Ustedes qué creen que depende la recuperación de la economía? Abro el micrófono. Pues yo diría que una de esos factores en los que se puede hacer recuperación de esa parte de ese ciclo económico sería la economía solidaria, insisto en eso, porque es como la inclusión a todas esas grandes empresas de las personas más vulnerables. Muy bien, ¿qué más? Profe, pues lo que usted ya acabó de decir, el consumo, ¿no? El consumo de los países es importante porque al haber más consumo, como usted ya dijo, se, se crece los empleos, y al haber empleo, pues todo el mundo va a tener como por lo menos cubrir sus necesidades básicas. ¿Y qué podría generar más consumo, Santiago? Profe, pues principalmente las necesidades, ¿no? Como Ajá, estamos ahorita en un momento de necesidad, de vulnerabilidad, cuando ya se vuelva otra vez a la normalidad, van a haber muchas crisis, por decirlo así. Por ejemplo, muchas microempresas van a cerrar, eso ajá, se sabe. Entonces, ajá. al haber muchas microempresas cerradas, al haber mucha gente sin con qué poder satisfacer aunque sea las necesidades básicas, pues ahí va a haber un, como una especie de consumo, y la gente va a tener que mirar como otra salida, empezar a consumir, a consumir, a consumir, y al haber una demanda de un bien, ahí es donde se va a ver como que van a salir más, o sea, al principio de esa demanda de ese bien que va a salir, pues obviamente, por ejemplo, como ahorita la demanda del tapabocas. Muchas Ajá. empresas están aprovechándose de eso, y entonces pues están produciendo tapabocas, tapabocas, tapabocas. Entonces ahí está subiendo la economía como en ese aspecto. O también en las tiendas, profe, por ejemplo, los Olímpica, Super Inter, de Uno, están aprovechando también que la gente está consumiendo demasiado alimentos porque se prevé una escasez de alimentos. ¿Ya? Muy bien, Santiago, muchas gracias. Dale, Profe, profe. Sí, te yo creo escucho. que para que haya consumo o para que aumente el consumo tiene que haber poder adquisitivo. Para Ajá, que haya poder adquisitivo, las personas tenemos que tener pues de dónde tener ese poder adquisitivo. Entonces tendrían que aumentar los empleos, y para eso tendrían que las empresas o los monopolios que dirigen este país ampliar lo que usted dice, bienes y servicios, y empezar de pronto a construir, porque la parte de la finca raíz es la que genera también bastante empleo. Entonces yo creo que la parte de los grandes empresarios de nuestro país tienen que empezar, en cierta forma, para ellos como capitalistas va a ser un beneficio económico, porque van a tener el dinero para comprar terrenos, para que no van a tener tanta competencia de pronto dentro de la parte empresarial de las pymes o de los pequeños empresarios, sino van a tener el poder adquisitivo para empezar a comprar y a construir.
Entonces, en esa medida sería la única forma en la que al haber poder adquisitivo se incrementara el consumo. Ahora bien, lo importante es que se contraten colombianos, ¿no? Por ejemplo, y no que se contrate persona extranjera. Entonces, en ese momento, pues el desempleo a nivel de Colombia sigue igual o mal y no habrá un crecimiento en el consumo nacional. Claro, y esa es una de las apuestas que están mucho, una consigna que muchos están colocando ahora es consumir colombiano, ¿no? No sé si han escuchado eso. Es para eso mismo, para que la industria nacional vuelva y surja, y al surgir la industria nacional, pues nuevamente genere empleo. ¿Alguien más quiere aportar? Profe, Oscar. yo creería... Sí, pero yo ya no digo. Aló. Lindsay habló primero. Lindsay, pues. Era algo así como lo que usted acabó de manifestar. Si empezamos como ciudadanos a tener el consumo, porque lo que pasa es que Colombia es un país muy diverso. Nosotros aquí encontramos en variedad de frutas, en muchas cosas que tiene nuestro país, podemos adquirir lo que cada persona como ser humano necesita, el vestir, la comida, el accesorios. Si ayudamos nosotros mismos a la economía colombiana, consumir nosotros que es colombiano, ayudamos y a pensar mucho en las exportaciones, porque si consumimos mucho de importaciones no le ayudamos nada a Colombia a salir de la crisis. Total. Porque como esto no se va a ver reflejado ahora, sino que se va a ver reflejado en 4 meses, por lo menos la construcción puede estar en un punto de equilibrio en este momento, porque la mayoría de las obras trabajan con punto de equilibrio, o sea que lo que están construyendo en este momento es lo que ya vendieron y lo que los bancos ya aprobaron, pero a partir de que ellos terminen de construir sus obras, viene la baja de que de aquí que ellos vuelvan a lograr un punto de equilibrio, vamos a tener un receso económico grande. Entonces, si no ayudamos nosotros al consumo interno de Colombia y a que las empresas piensen en las exportaciones, no vamos a salir adelante. O por lo menos uno de los consumos internos de Colombia que nos podría ayudar mucho es el turismo, porque a partir del turismo, ahora en octubre, vuelve otra vez a parar Colombia una semana. ¿Y por qué lo hizo Colombia? Porque cuando paramos una semana y lo volvemos una semana de regreso, resulta que Colombia se mueve totalmente, las playas, los pueblos pequeños, todo. Entonces, en el turismo también hay un aporte que nosotros, si cogemos y decimos, no, vámonos para México, vámonos para Perú, vámonos para otro lado, tampoco le llevamos a Colombia. Ese es mi punto de vista, ¿no? Pero lo bueno es que ahorita debido a esta crisis, pues todo el mundo está cogiendo esa conciencia y ahorita ya yo creo que no muchas personas están buscando salir del país, sino que van a empezar a como a recorrer pues el país, por decirlo así, valga la redundancia. Entonces, pues ahí yo creo que podemos salir de esa crisis debido a lo que tú acabas de decir. Muy bien. Profe, yo creo que primero tenemos que fortalecer nuestras empresas. Las empresas, o sea, como lo que está haciendo el gobierno, y no sé si está el decreto 488 que salió, que es fortalecer económicamente a todas las empresas de Colombia, ¿sí o no? Para generar empleo y así poder que haya el consumo y crezca la demanda del consumo, ¿sí? ¿Sí me entienden? Entonces, primero creo que es fortalecer nuestras empresas económicamente. Muy bien, Oscar. Yo las pongo más difícil, ¿sí? Ustedes saben, porque ustedes lo vieron en teoría de la empresa, ¿sí? Cuando hablamos de los determinantes de la demanda y cuando ustedes están haciendo sus curvas de oferta y demanda, en la curva de oferta y demanda,
Y se los pongo ahí como compromiso para que lo piensen y lo hagan o sea, posiblemente cuando lo hagan, van a decir, pues posiblemente tenía razón. Dentro de la teoría económica, uno de los determinantes principales de la demanda de ciertos bienes y servicios es el precio, ¿sí? Obviamente hay otros determinantes en ese momento de la demanda de cierto bien que se suman más adelante, pero lo que usted tomaba como referente es el precio. Y a raíz del precio, nosotros pues hacíamos la interacción de oferta y demanda, ¿sí? Entonces, si yo voy al mercado y me encuentro un producto importado a menor precio y un producto nacional a mayor precio, yo voy a comprar ¿qué? El producto nacional porque yo quiero impulsar la economía nacional, voy con esa conciencia, o el producto importado, que ambos cumplen la misma función. No, profe, aquí el precio, nosotros como colombianos somos muy énfasis en eso, o sea, buscamos como que todo sea más barato, bueno, bonito y barato, profe. Entonces, si se ponen en ese plan de subir los precios de los productos, pues, colombianos, por decirlo así, no va, la gente no le va a comprar. Muy bien. Profe, Sí. yo diría que, por ejemplo, en ese momento donde suben los precios, por ejemplo, no nos vayamos tan lejos, ¿no? Aquí ya tenemos una problemática y sabemos que la persona que tiene guardadita su dinero ahí en un colchoncito, usted sabe que la persona está sosteniendo relajado. ¿Sí me entiende? A la persona que está en una empresa del gobierno está también parchadito. Las personas que están en la empresa y les pagan por consignación están relajaditos. En cambio, las otras personas que trabajan el día a día, pues son las personas que están en este momento en su crisis. Obviamente están poniendo que subsidios, que yo no sé qué, pero profe, eso no va a durar. Ajá. Pienso yo que va a llegar un momento en el que ya también, así como a algunas personas se les da, va a haber cantidad que no. Ajá. Entonces, esas personas que no se les ha dado y no tienen cómo generar un ingreso para su familia, profe, ¿no crees tú que va a empezar a generar otra polémica? Porque ya van a empezar a utilizarse de manera, digamos, para robar, o van a empezar a meterse a los negocios, porque, digamos, la necesidad es una cosa berraca, ¿no? Podemos decir que la necesidad de tener hambre, de comer, eso es algo indispensable, profe. Y ya está Claro. pasando. Ayer en la noticia yo vi que en un pueblo que también estaban así como tú dijiste, se empezaron a meter a los de uno, se empezaron a meter a los Olímpica, así. O sea, imagínese, profe. Entonces, si nosotros como pueblo estamos haciendo eso mismo que ha pasado en los de otros países, o sea, estamos llevando a nuestro país a una quiebra. Porque si las empresas que nos proveen a nosotros algunos cosas, y lo estamos atacando a empresas, pues esas empresas, ¿qué va a pasar con esas empresas, profe? Claro. Claro. Entonces, eso es lo que yo Entonces, por digo. eso O se sea, las ponía más difícil, ¿no? Por eso o sea, yo sé que el ideal es eso, o sea, colombiano compre colombiano y vamos a estar con esa consigna. Y si estamos con esa consigna y la aplicamos, chévere, porque todo el mundo, digamos, la dinámica económica local crecería y las empresas crecerían y todo, pero cuando yo compito, y de acuerdo a lo que ustedes dijeron, porque lo que ustedes dijeron, pues es bastante real, es la realidad que estamos viendo en ese momento. Yo con unos recursos limitados, porque perdí mi empleo, porque dejé de recibir ciertas cosas, porque ahora solamente debo preocuparme por comer, porque tengo tantos hijos, porque por todo lo que ustedes saben que va a pasar, y me encuentro, y voy a comprar, y me encuentro un producto importado a menor precio, voy a preferir el local porque quiero apoyar la industria nacional. Entonces ahí vienen varias cosas, ¿sí? Profe, Entonces con eso hay que sopesar. No sé quién será el estratega para tener esa parte ahí, digamos, de regulación de precios, estandarización de precios, que yo no tenga problemas con la decisión, pero vamos a enfrentarnos a eso. Sí, eso es lo que iba a decir, profe, porque digamos que
Listo, hay esa demanda, listo, queremos ayudar en la economía, pero si se ponen a exagerar en los precios, ahí no van a hacer nada, porque como ya acabo Claro. de decir, el colombiano es michigato, el colombiano es amarrado de por sí con sus productos, porque digamos que un producto importado de Estados Unidos es caro, pero a eso sí le invierten, profe. Recuerden que eso es relativo. Por lo menos eso es una discusión es una pelea que está hace rato con el tema de los productos orgánicos. ¿Sí? Ustedes han escuchado del café orgánico, de todo lo que no tiene químicos, que es libre de químicos y esas cosas. Colocar un producto orgánico, libre de químicos y todo eso en el mercado, ¿cuánto cuesta? ¿Sí? Obviamente hay un costo porque me demoró más produciéndose bien, porque no tengo que echar ningún agroquímico. Bueno, todo el reto que hay ante eso. Y es un producto que va a ser bueno para la salud. Pero usted, ¿qué hace? ¿Uno qué hace? Uno no va al supermercado a comprar el café, pues hay algunos que lo harán, pero uno no va al supermercado a comprar el café importado, libre de químicos y de 92 grados de calidad. No lo hace, ¿cierto? Uno lo que va es, va rápidamente, compra su café Águila Roja, su café sello rojo, compra su café que huele rico, que ese es el que nosotros tenemos en, el, en, el, en la publicidad, que nos vamos es por el olor del café. Entonces, y estamos consumiendo la pasilla. Ustedes saben que nosotros consumimos la pasilla y no consumimos el café tipo exportación. Y el café tipo exportación no huele como huele el café que tiene químicos. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros no vamos a consumir en muchas ocasiones el café tipo exportación. Si no vamos, sí, y primero que todo porque no sabemos que hay café tipo exportación. Pero en el extranjero, ¿qué hacen? Sí saben. ¿Pero por qué? No es michicato ni nada de eso, es poder adquisitivo. ¿Sí? De acuerdo a mi poder adquisitivo, yo tengo la posibilidad, creo que le decía ahora Joan, o sea, hay gente que la tiene, que está tranquilo, que sigue recibiendo su chequecito, no tiene problema, esas personas no han cambiado su consumo, pero las personas que sí les afectó el estar en confinamiento, su consumo va a cambiar de manera significativa y va a preferir lo más barato va a cambiar sus condiciones de consumo de manera amplia. Ha cambiado nuestras condiciones de consumo de manera amplia. Entonces, eso es bastante complejo saber para dónde nos vamos. Obviamente, gracias a Dios para la economía hay de todo, ¿sí? Hay unos que van a tener la conciencia y van a comprar lo nacional, posiblemente empiecen los paisas, después los vallecaucanos, pues por hacerle la competencia a los paisas, y de ahí todo el mundo que está viendo que los vallecaucanos y los paisas están haciéndolo bien, todo el mundo se pegue, pero desde ahí ya irnos al consumo masivo de productos colombianos posiblemente sea bastante difícil y no es por eso, sino por el poder adquisitivo, donde el precio es el mayor determinante de la demanda de un bien. Entonces, eso es lo que yo considero que hay que sortear y ojalá pues se dé todo eso, o sea, que nosotros actuemos por solidaridad, actuemos o sea, por muchas cosas, pero creo que en ese momento es un reto significativo por la pérdida de poder adquisitivo que estamos teniendo en los hogares. No sé si alguien quiere aportar algo más. ¿Es posible que Colombia se pueda desapegar a los lineamientos de los tratados de libre comercio para que las diferencias entre los precios no sean tan grandes? Pues dado la calamidad que está pasando. Sí. Yo creo que lo más inteligente, y gracias por eso, creo que voy a tomar nota aquí, John Jairo, porque creo que es una de las primeras cosas que debe hacerse es reevaluar, revisar los tratados internacionales. Porque en algunos tratados internacionales, si nosotros, cuando ya volvemos nuevamente a la normalidad, si no se hace esa reevaluación de los tratados internacionales, vamos a quedar en más desventaja de la que teníamos anteriormente. Creo que eso fue lo que hizo Donald Trump. Donald Trump lo primero que hizo cuando llegó
fue decirle a México, decirle a Canadá, decirle a Francia, decirle a varios países, reevaluemos los tratados porque estamos a pérdida, nosotros no podemos estar beneficiándolos a ustedes todo el tiempo, ¿sí? Y México inicialmente se puso difícil, pero lo que le tocó más adelante es reevaluar los tratados comerciales, ¿sí? Porque pues, Estados Unidos es el mayor consumidor de bienes y servicios en el mundo. Y como se dio cuenta que es el mayor consumidor de bienes y servicios en el mundo, y llegó un presidente netamente capitalista, ustedes saben que el presidente Donald Trump es netamente capitalista, capitalismo salvaje, economía clásica, básica, lo aplica Donald Trump. Lo que pensó fue en eso. Y de eso, John Jairo, ese es, yo creo que lo primero que se debe hacer como propuesta es eso. Y le sumo a tu propuesta, John Jairo, una de esas es reevaluar los intereses de deuda. Desde ahí empezar. Reevaluar los intereses de deuda. Reevaluar muchas cosas en las cuales nosotros estamos perdiendo y vamos a seguir perdiendo ante crisis, ¿sí? Desafortunadamente yo no soy internacionalista, pero vamos a hablar con mi colegaje, en los cuales una de las primeras propuestas es mirar qué tratados que sean significativos para el comercio internacional lo debemos tener en cuenta para reevaluarlos después de esa crisis que ha caído el mundo. Gracias por ese aporte. Bueno, llegaron bastante enérgicos después de Semana Santa. Muy bien. Bueno, vamos a Profe, ya una pregunta, dentro de los una cosa. indicadores. Dime, Santiago. Dime. Lo que pasa es que David se desconectó y no le aparece la clase. ¿Será que usted lo podría invitar? Me dijo que sí lo podría Ya le invitar. envió nuevamente sí. Dale, profe, gracias. Hoy vinieron todos. Estuvo, mejor dicho, muy bueno. Estamos Sí. muy preocupados, profe, entonces tratamos de analizar la situación con usted. ¿Cierto? Claro. Tranquilo. Yo les decía en la clase que uno mantiene muy preocupado cuando entiende economía y que la idea es que cuando ustedes terminaran el curso, pues desafortunadamente nos tocó ese momento, uno vivir preocupado de la economía, porque uno pues entiende para dónde va la economía. No es que no entienda economía, sino que entiende para dónde va la economía. Y esa era, digamos, la consigna al final del curso, Paola, ¿sí? Desafortunadamente, esta situación nos hizo crecer más rápido, ¿sí? Estamos ya en la semana 10, digamos, contando, faltando unas semanitas apenas para que acabe, mes y medio para que acabe el semestre, y ya estamos preocupados por eso. Y pues por eso veo que en las opiniones de ustedes se han pensado muy bien la realidad económica, ¿sí? Y ese es lo que siempre les he recalcado en mis cursos de agregados económicos, pues que era al final, no que era en ese momento, pero la dinámica económica lo ha permitido hacer así. Bueno, voy a tratar dos indicadores. Yo no sé si David ya entró, porque ya le hice la llamada, pero no lo sé. Ya creo que entró. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el índice de desarrollo humano? El índice de desarrollo humano pues tiene pues, unos componentes bastante significativos, que es la capacidad de tener larga vida y saludable, que se mide con la esperanza de vida al nacer. Yo les comentaba al final, finalizando la clase anterior, las condiciones iniciales, de que decía John Rawls en la teoría de la justicia, y donde colocaba una meta que era el bienestar, y en esa meta que es el bienestar, pues había unos que daban un salto desde el nacimiento a llegar a la meta, otros tenían que pasar algunos obstáculos, y otros pues tenían muchos obstáculos y mucho peso. Ante esa situación, nosotros lo primero que se trata en las economías y en los que de una otra manera entienden las necesidades humanas, es que la esperanza de vida al nacer es bastante significativa. ¿Y de qué manera yo puedo controlar la esperanza de vida al nacer? Ustedes, por lo menos los que son padres en ese momento,
o los que tienen hermanos menores y vivieron esa parte, ustedes ven que nace un niño y le aplican una vacuna, ¿sí? Que al mes le aplican otra vacuna, que a los 2 meses otra vacuna, que a los 5 meses la vacuna, que al año la vacuna, que a los 5 años la vacuna. Y de ahí lo vienen vacunando, ¿sí? Cuando se hace eso, están controlando la esperanza, ¿sí? La esperanza de vida al nacer. Es más, creo que me faltaron algunas cosas. El control prenatal, ¿sí? Entonces, si usted como madre gestante estuvo un control prenatal, ¿sí? Y tuvo unas condiciones óptimas donde usted iba al centro de salud, donde le daban cierto medicamento para que el niño creciera, donde le indicaban haga tal respiración, estimule, o sea, ya de una otra manera se empieza a controlar la esperanza de vida al nacer. Distinto a que si el niño o la niña, la madre gestante, no la cuidan, no tienen los buenos medicamentos para que consuma, para que tenga buen hierro. Bueno, está en unas condiciones, como les comentaba la clase anterior, que la pobreza de una otra manera se replicaba y ustedes tuvieron un argumento bastante válido. Entonces, esos índices de desarrollo humano se controlan. Entonces, nosotros vemos que eso pasa porque hay que controlar la esperanza de vida al nacer, ¿sí? Y cuando ya el niño nace, pues tiene otras condiciones para que siga ese niño naciendo en mejores condiciones. Desde ahí se empieza a controlar el desarrollo humano, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver en algunos indicadores que ese nivel de tasa de natalidad, tasa de mortalidad, niños nacidos vivos, todo eso se está midiendo porque hay que mejorar ese indicador. La capacidad de adquirir conocimientos, que es, digamos, va a ser parte del tercer informe. El tercer informe ya lo replanteé, sino que no les he dado insumos todavía porque sé que están terminando el segundo informe y pues me tocó acortarle, eran como 10 puntos y pues me tocó acortarle, trabajar 3 punticos nomás, pues para que no quedan ustedes sobrecargados de información. Pero una de las variables que vamos a trabajar es la variable educación, ¿sí? Y en esa variable educación que vamos a ver, estamos hablando de la capacidad de adquirir conocimientos y de una otra manera, cómo el Estado, ¿sí? Se preocupa porque las personas tengan escolaridad. Desafortunadamente, en algunos hogares la educación no es prioridad, porque ustedes lo han dicho, hay mucha necesidad y mi hijo lo tengo ¿para qué? Para que produzca y no para que vaya a estudiar, ¿sí? Eso lo tienen algunas personas, pero el Estado sabe que una persona entre más niveles de escolaridad, más productiva es. Que un niño, cuando llega al colegio, tiene que tener ciertas condiciones para que sea un niño más adelante productivo y no sea un parásito para la sociedad, que se vuelve el free rider, le llamamos en economía, se llama el free rider, es el parásito, ¿sí? El que vive del Estado, el que más adelante vive del Estado porque no adquirió, no tuvo la capacidad de aprovechar ese nivel de conocimiento que el Estado le provee. ¿De qué manera lo provee? Posiblemente para nosotros ahora, decir, yo matriculo a mi hijo en un colegio público y pienso en un colegio público, lo veo similar a una cárcel, donde van a aprender delincuencia, donde van a consumir alucinógenos, donde los van a robar, donde los van a maltratar, donde van a generar bullying. Nosotros ahora la educación pública se ve así y por eso algunos no asumen la educación de sus hijos, no matriculan a sus hijos en un colegio público, ¿sí? Pero lo que están haciendo ahí, pues de una otra manera el Estado provee eso. No, porque es que pierde mucho tiempo, no, porque los profesores no enseñan bien, pues desafortunadamente ese es un problema de información. Algunos lo viven obviamente, pero así como lo viven en colegios públicos, también se viven en colegios privados. Entonces, el Estado provee la educación gratuita
Y yo creo que la educación de los colegios públicos, independientemente de la infraestructura, en contenido, pues también posiblemente es de calidad, igual como lo son en los colegios privados. Obviamente, no podemos comparar que algunos colegios donde yo pago una matrícula de 1 millón, de 500.000 para arriba, para no colocarle valores, los niveles de exigencia y los niveles de calidad educativa pues son mucho más amplios, pero como le decía Joan, pues también depende de que algunos tienen esa capacidad, ese poder adquisitivo para alcanzar altos niveles de educación, y que esos hogares entienden que el alto nivel de educación va a generar en su horizonte de vida un mayor retorno, ¿sí? Y por eso ustedes están en ese momento insistiendo, a pesar del confinamiento, en seguir estudiando, porque saben que adquirir mayores conocimientos más adelante va a tener un mejor nivel de poder adquisitivo. El acceso a la salud, ¿sí? Entonces, por eso el Estado provee un sistema de salud al que no tiene subsidiado, ¿sí? Y al que tiene, pues, hace su aporte en su cuota moderadora al sistema de salud, que mensualmente nos descuentan de eso. Entonces ya empieza, de una otra manera, a verse reflejado más adelante esas condiciones de desarrollo humano. Y los países, ¿sí? Y los países generan esas condiciones. Si ustedes se han dado cuenta, muchas veces nosotros criticamos a los gobiernos, ¿sí? Que el gobierno tiene la culpa, pero es que el gobierno aplica su política económica que está dedicada a hacer, aplica sus instrumentos, ¿sí? ¿Qué está haciendo el gobierno ahora? Aplicando sus instrumentos. ¿Quién ejecuta eso? Obviamente son personas, posiblemente algunos con altos niveles de corrupción, donde el ideal, así como les hacía la pregunta de si yo compro colombiano o no compro colombiano, el ideal para el gobierno es que esos recursos que se están dando sean para las personas que más lo necesitan, y que para que esa capacidad de tener larga vida y saludable, de tener poder adquisitivo, pues no sea tan afectada por la situación que estamos viviendo, porque ellos vivían del rebusque. Eso es lo que hacen los países, tratar de que esos indicadores se den. Lo que pasa es que ya una cosa es la norma que se trata de ejecutar, y otra es la forma en que se ejecuta la norma, que pues desafortunadamente aquí en Colombia, con los altos niveles de corrupción, pues no llega a donde se debe llegar, pues para tener el impacto que se debe tener. O, como lo decían algunos, lo comentaba creo que Alejandra, y lo comentaba también Paola, y pues de los que participaron, creo que Natalí lo dijo también, muchos no tienen esa conciencia de que, o sea, se atienen y se acostumbran a recibir, y ver al gobierno pues como la leche eterna sin fin, ¿sí? Entonces, eso puede pasar ahí, pero el ideal no es eso, sino que las personas alcancen altos niveles de desarrollo humano. Aquí, y eso, pues, de una u otra manera va a repercutir en los ingresos. Aquí, ese indicador de desarrollo humano, pues, se ha modificado para el 2018. Tiene unos elementos que lo han ampliado, y es calidad del desarrollo humano, la brecha de género a lo largo del ciclo vital. Entonces, ustedes ven que la Organización Internacional del Trabajo ahora procura de que en los empleos, por lo menos de altos niveles, haya tanto hombres y mujeres con los mismos salarios y con las mismas jerarquías, que eso se disminuya. Obviamente en América Latina todavía la brecha es bastante amplia. En América Latina está aproximadamente el 26% todavía la brecha de género. En Colombia más o menos está en el 23% en promedio. Pero digamos que de una otra manera esa brecha de género va mejorándose. Si ustedes notan, la gran mayoría aquí son mujeres, y esas mujeres, pues hay dentro de la brecha de género está el tema del empoderamiento. Cuando nosotros vamos a ver
en ese empoderamiento, estamos hablando también no solamente de que la mujer tenga derecho a votar y tenga un derecho a tener un trabajo, sino que la mujer también tenga ese poder económico que le permite tener bienes raíces, la mujer negociar, la mujer ir al comercio exterior, o sea, no solamente es tratar con hombres, sino que la mujer empoderarse entre eso. ¿Y por qué la mujer? O sea, no es un tema de feminismo ni es un tema de sumisión. Hay una connotación humana que tiene la mujer y pues lo dicen los psicólogos, no lo digo yo, posiblemente ustedes lo corroboren si conocen a alguien que tenga psicología. La mujer tiene ese instinto de conservación y ese instinto de protección. Entonces, es mucho más fácil que la mujer empoderada jalone al resto de su familia. Y cuando nosotros vemos las variables de migración, cuando las personas van a migrar, quien migra primero es la mujer, porque si migra el hombre, posiblemente el hombre se pierda en esa migración y no vuelva. Pero si migra la mujer, después la mujer lleva al resto de la familia o se preocupa por estar pendiente del resto de la familia. Entonces, el empoderamiento de las mujeres es importante para que esos niveles de desarrollo humano sean más significativos. Otra variable que es la sostenibilidad ambiental, pues en esa sostenibilidad ambiental sabemos que pues, algunos países procuran en su marco legal por un mejoramiento del medio ambiente. Pues desafortunadamente potencias como los Estados Unidos, China no han tenido esa conciencia, pero se procura que dentro del desarrollo humano esté la sostenibilidad ambiental. Y la sostenibilidad socioeconómica, pues que se involucra al poder adquisitivo, a tener sistemas de salud óptimo y pues un marco legal, un marco institucional lo mejor posible. Ese es, digamos, los componentes actuales del desarrollo humano. Voy a pasarme aquí unas presentaciones para llegar al coeficiente de Gini, ¿sí? Entonces, ¿qué es el coeficiente de, bueno, aquí es una medición, lo que quiero como tener un espacio porque yo sé que ustedes están, algunos con preguntas. Este coeficiente de Gini, que es una variable de las cuales ustedes están analizando, es un indicador de desigualdad, ¿sí? Entonces, obviamente, medir la desigualdad es complejo, pero afortunadamente está ese indicador y a raíz de ese indicador se puede saber por qué un país puede crecer o no crecer tanto, o por qué ante ciertas actuaciones de los modelos económicos por parte de los gobiernos puede ser más significativo, un país puede salir más fácilmente de la pobreza que otro, ¿sí? Porque es la concentración del ingreso. Ustedes saben, han escuchado que el 90% del ingreso del mundo está en manos del 10% de la población, por así decirlo, o posiblemente sea menos. Y si lo llegamos a Colombia, tenemos que hay un alto nivel de desigualdad en términos del ingreso, que el alto porcentaje del ingreso de la economía de Colombia lo tienen pocas empresas y pocas personas, ¿sí? Entonces, ante eso se ven los niveles de desigualdad. Y por eso, por mucho que usted quiera emprender, por mucho que usted tenga la capacidad de crear empresa, los que tienen capacidad de ingreso, los que tienen poder adquisitivo, los que tienen el poder económico, pues muchas veces evitan que los que quieren surjan por los altos niveles de desigualdad que hay. Entonces, este es el coeficiente de Gini y eso es lo que mide el coeficiente de Gini. Entonces, el coeficiente de Gini, pues dice también que Colombia pues, es uno de los países más desiguales. Aquí logré sacar esa información del Banco Mundial y en el Banco Mundial coloqué 3 países. No sé si lo están observando en ese momento. Alemania, Argentina y Colombia, ¿sí?
Y lo que vemos es que países, obviamente vemos que Argentina en algún momento... No, profe, yo no observo. ¿No observa todavía? No, señor. No, señor. ¿No? Creo que está demorando un poquitico. Sí, yo sí. ¿Sí? Bueno, hay que esperar un momentico para que descargue entonces. Mire que aquí está hablando es de esas economías, de esos países, en donde hay mayor desigualdad. ¿Sí? Entonces, mayor desigualdad en términos de concentración del ingreso. ¿Sí? Entonces vamos a encontrarnos y nosotros sabemos que en Cali, para no ir tan lejos, en el Valle del Cauca, hay unas familias que son poderosas, que son las dueñas de los ingenios, que son los dueños de los bancos, que son los dueños de, bueno, de ciertos bienes y servicios que se prestan en el Valle del Cauca, y que esas familias, pues, aunque generan mucho empleo, pues el mayor nivel de utilidad, el mayor nivel de ingreso, se lo llevan ellos. Así como pasa en el Valle del Cauca, así como pasa en Cali, pasa en Colombia y pasa en el mundo, ¿sí? Hay altos niveles de desigualdad, pero hay países, pues como Alemania, donde los niveles de desigualdad son bastante bajos, ¿sí? Alemania, Noruega, son países de mayor niveles de desigualdad, y aquí contrasta con lo que hablamos de crecimiento económico, ¿sí? Entonces, ¿puedo yo crecer económicamente? Y ustedes se van a dar cuenta que ante ese crecimiento de ciertas regiones, están encontrándose con altos niveles de necesidades básicas, ¿sí? Se han encontrado ustedes con eso, me lo han dicho, los que hemos tenido la oportunidad de participar. Entonces aquí lo que vemos es que ese indicador de Gini me está diciendo Colombia es un país desigual. ¿Y por qué es desigual? Porque la gran cantidad del ingreso está en pocas personas, ¿sí? ¿Cuándo es desigual un país? Cuando está por encima, por lo general, de un 45%, un 50%, ¿sí? Y Colombia ahora está, aunque lo ha bajado por las políticas que se han tomado, pues que afortunadamente favorecen en la medición, posiblemente no favorecen a las personas, pero favorecen la medición. Entonces, se ha dicho que los niveles de desigualdad en Colombia han disminuido. No sé cómo estén los departamentos que ustedes estén analizando en ese momento, pero sí han disminuido los niveles de desigualdad en Colombia. Entonces, ese es el coeficiente de Gini, y a partir de ahí, pues la intención de saber si somos desiguales o no. Yo tenía unas preguntas para cerrar aquí, pues